Con los pasados eventos de emergencia que ha vivido nuestra isla, la seguridad alimentaria se ha visto afectada. Muchas personas han optado por producir sus propios alimentos. COSMA, en su compromiso por brindarle a la ciudadanía información educativa de valor y con el apoyo del Center for Disaster Philanthropy, se dio a la tarea de producir material audiovisual con expertos agrónomos donde se brindan técnicas para construir un huerto casero. A continuación, fortaleciendo nuestras raíces. Bueno, y nos encontramos en Fortaleciendo Nuestras Raíces, segunda temporada, y nos encontramos aquí en el municipio de Santa Isabel, en la finca Florida, predio 18, y hoy nos acompaña Rudy Santos. Saludos, Rudy. Saludos. Y hoy vamos a estar hablando sobre lo que es el pepinillo, calabaza, calabacines y melones. Cuéntanos un poquito, primero que todo, esta área, porque es importante para la siembra de estos frutos. Bueno, esta área es bien importante porque los suelos son suelos secos, suelos profundos, son suelos que por las condiciones de clima, este tipo de cultivo se da muy bien. Porque a pesar de que en Puerto Rico se siembra calabaza y pepinillo en toda la isla y calabacines en algunos sitios, en los pueblos que hay mucha humedad, la planta se enferma mucho. Por ejemplo, el caso del pepinillo, que es bien delicado por los hongos. O sea, que sembrar pepinillos en un área de lluvia, que llueva bastante, es bien tedioso porque hay que estar aplicando algunos fungicidas para poderlo manejar y cosechar. En el caso, ¿verdad?, de cuando lo queremos hacer en nuestro huerto casero, ¿cómo se sembrarían estos tipos de...? Este tipo de cultivo, a diferencia de cómo lo vemos aquí lo vamos a ver sembrado en unas hileras, en bancos, y lo vamos a ver con plástico, ¿verdad? Con una cubierta para los hierbajos. A diferencia de la residencia, podemos colocar el plástico si hacemos los bancos, pero la diferencia viene siendo, por ejemplo, que la distancia de siembra es diferente. A nivel comercial, pues se siembra más cantidad de plantas para poder cosechar más por cuerda. En el caso de los huertos, pues se da una distancia de siembra diferente. En el caso, ¿verdad?, a diferencia de los cultivos que tenemos acá, en el caso de la residencia, cuando vamos a cultivar lo que es el pepinillo, ¿habría que poner algún soporte, algún espacio, un tamaño en específico de siembra? Sí, en el caso del pepinillo se recomienda sembrarlo a 3 pies por 2 pies. Lo podemos sembrar en hilera y lo ideal es darle soporte. ¿Por qué? Porque si le damos soporte y lo levantamos del suelo, en el caso de la residencia, cuando hablamos de soporte es que le podemos colocar, por ejemplo, la tela metálica, la que se usa para apoyo, que es de cuadro, pues hacemos lo que se conoce como un rejón, o podemos hacer un regil o un emparrillado de madera o alambre y las vamos a colocar para darle soporte y levantarlo del piso. ¿Qué ocurre? Que si hacemos eso es lo que nos permite obtener mejor cosecha, que el cultivo no esté pegado al suelo y que para entonces se dañe menos, se enferme menos, y eso pues entonces nos permite manejarlo de una manera diferente. La preparación del suelo de este tipo de cultivo. Este cultivo necesita que el suelo esté bien suelto, tenga materia orgánica. Cuando hablamos de materia orgánica es que le añadimos estiércol, le añadimos composta para que nos ayude a retener humedad y para que los abonos cuando los apliquemos pues los absorba mucho mejor. O sea, porque nos ayuda a que haya mejor la absorción de los abonos. Y además de eso, este cultivo también, en el caso de la residencia, debemos banquearlo. Banquearlo es que vamos a levantar un montículo de tierra de aproximadamente como 8 pulgadas, como aquí está son un poco más altos, pero como hasta de 8 pulgadas aproximadamente y de 1 pie hasta 2 pies de ancho. En el caso, ¿verdad?, mencionó lo de abonarlo. ¿Cuánto es la frecuencia de abonar este tipo de cultivo? Normalmente este tipo de cultivo se abona cuando se siembra y después a los 45 días y se comienza a cosechar. Normalmente el pepinillo se le dan 6 cosechas, o sea, se le dan 6 lo que se llama 6 recogidas. Es de lo más que llega. Una vez que preparo el terreno y hago la siembra, ¿cómo yo veo que, ¿verdad?, la planta está creciendo correctamente y qué riesgos puede tener durante la formación? Bueno, tan pronto nosotros sembremos la planta, vamos a ver que estas plantitas, este es el tamaño cuando están que se tiran al campo. Un tamaño así de aproximadamente tienen 30 días. ¿Qué ocurre? Ya esta plantita, según va creciendo, se va moviendo. Estas son etapas de crecimiento diferentes que va la planta subiendo. Va viendo cómo se va desarrollando. Ya aquí los 2 cotiledones de la semilla se abrieron. Ya aquí las hojas empezaron a salir y vamos a empezar a notar
aquí que ya empiezan a salir los zarcillos. Que el zarcillo ya nos indica de que la planta, al tirar el zarcillo, lo que nos indica es que ya la planta se está está echando agaje para crecer y desarrollarse. Eso es un indicativo. Vamos a tener también que esta planta, según va abriendo, sigue expandiendo y va a seguir creciendo, y la hoja, vamos a ver la hoja como es realmente la hoja del pepinillo. Se observan aquí. Ya aquí, después ya aquí, cuando estamos hablando de cerca de los 30 y pico de días, 40 y pico de días, vamos a empezar entonces que la planta empieza a tirar las primeras flores. Nos va a tirar las primeras flores. Ahora, si observamos, tenemos que tener cuidado porque esta planta se enferma mucho. Y si no la manejamos bien a principio y no le controlamos bien humedad a principio, pues nos van a atacar hongos y eso nos reduce el tiempo de cosecha. ¿Cómo yo prevengo esa humedad? Esta humedad, pues echándole el agua en el suelo, no tirándole el agua por encima. O sea, ¿por qué? Porque muchas personas tienen la costumbre de que mojan las hojas del pepinillo y lo ideal es que el agua esté en el suelo, no en la parte de las hojas. ¿Por qué? Porque eso nos enferma, tiende a enfermarse y los hongos se transmiten bien rápido en el pepinillo. Además de los hongos, pues le da mucho, hay un tipo de enfermedad que le llaman antracnosis, que la fruta como que se hunde y le dan unas marcas y esas marcas dañan la fruta. Por lo tanto, si nosotros no manejamos bien la humedad, vamos a estar propensos a que nos dé antracnosis en los cultivos y en las hojas. Y estamos hablando que una siembra de pepinillo en aproximadamente 4 o 5 días se puede perder si no la manejamos bien. ¿Cuándo es el momento adecuado para cosecharlo? Ya, lo ideal para saber cuándo el pepinillo está listo es días de siembra. O sea, si yo sembré el pepinillo ya a los 60 días, 50 días, 60 días, ya el pepinillo está ya de cosecha. En el caso de los calabacines, ¿es el mismo tiempo? No, el calabacín es un tiempo más largo. Son 105 días aproximadamente. ¿En la calabaza? Calabaza son 105 días. Y en el caso de, ¿verdad? Como que no estamos todavía en el área y vamos a estar visitando próximamente lo que es la finca de melones. Los melones también pertenecen a la misma familia. A la misma familia, las cucurbitáceas. ¿Cuánto tiempo más o menos el cosecho y si se hace el mismo procedimiento similar? Hasta los 120 días. Es bien importante lo del tiempo, ¿por qué? Porque muchas de las personas que desconocen, hay algunas técnicas en el campo que cuando uno ve el cultivo, uno sabe que el cultivo ya está listo, está hecho, lo que se conoce que el cultivo está hecho. Pero ¿qué ocurre? Que a lo que la persona adquiere la destreza de conocerlo, de cuando cosecha verde, pues la persona se va a dar cuenta, ya esta vez lo coseché verde, la próxima vez pues lo cosecho un poquito más tarde. El tiempo es bien preciso. Yo sembré y si me dejo ir por las tablas de cuando sembré hasta ese cultivo llega hasta los 105 días, pues ya yo sé que en ese momento ya el cultivo está. Así que ¿cuántas cosechas se pueden tomar de una planta? Por ejemplo, el pepinillo tradicionalmente son 6 cosechas, 7 cosechas. Pero en Puerto Rico, en las áreas de la montaña, a veces lo que le pueden dar son 2 cosechas y 3 cosechas. O sea, ¿por qué? Porque lo ataca el hongo y el pepinillo se pierde. Ya vimos las enfermedades que le puede presentar a la hoja, pero en el caso de que cuando se cosecha el fruto, ¿cómo sabemos si el fruto está listo o tiene alguna enfermedad? Bueno, una de las maneras más fáciles de conocer si el fruto del pepinillo está ya listo, vamos a notar que está verde, se ve verde. Ya aquí está, si empezamos a notar, por ejemplo, ya las líneas está indicando de que está en el punto donde si lo dejamos pasar de ahí lo perdemos. Lo ideal es que esté verdecito. Vamos a notar todavía unas leves espinitas, ¿verdad? Pequeñas, y eso es indicativo de que todavía la fruta no se ha llenado completamente. Vamos a ver aquí que la fruta empieza a rayar, ¿verdad? Observen aquí que se ve más amarilla, empieza a rayarse. Empezamos a perderla y ya aquí está completamente pasado. O sea, ya aquí lo vemos completamente pasado, ya el pepinillo aquí no es comestible, no se puede cosechar. Ya no está listo para no está listo. Sin embargo, ¿cómo se ve esto por dentro? Miren la semilla. Podemos ver la semilla ahí del pepinillo todavía bien formada. Yo puedo notar que esta semilla es dura, que si me la voy a comer, pues la fruta, pues yo voy a notar que tiene semilla. Lo ideal es que el pepinillo esté en este punto o un poquito menos, en donde la semilla está blanda y tiene más cantidad de pulpa. Y se nota la diferencia. Se nota la diferencia, sí. En el color. Y el sabor cambia. O sea, el sabor cambia y, por ejemplo, nosotros podemos, este pepinillo cuando uno lo pela, ¿verdad? Le quita la corteza, miren cómo se ve. O sea, que esto es uno de los trucos de conocer el pepinillo.
Ahora, si nosotros, por ejemplo, queremos que el pepinillo tenga más sabor, se le hacen unos cortecitos y al añadirle agua y sal, entra y le da mejor sabor. Aumenta lo que es Sí, el sabor. aumenta el sabor del pepinillo. Ahora, otra forma de nosotros conocer enfermedades, por ejemplo, el pepinillo, si nosotros compramos pepinillo y ese pepinillo vamos a notar que tiene partes hundidas, se ven partes hundidas con unas manchas, esto es indicativo de que fue atacado por hongo. Es un indicativo, vamos a ver aquí, miren aquí, que vamos a observar, estos son problemas con insectos, mayormente, raspaduras. Cuando estaba nuevo el pepinillo, estos son raspaduras de insectos cuando el pepinillo está nuevo, todavía. Estos no son hongos, sin embargo, cuando el hongo ataca, miren la diferencia. Y eso se debe al aumento de humedad. Aumento de humedad en el suelo y en el aire, en la atmósfera. O sea, yo aumento humedad en los hongos que están en el suelo, que están en las hojas y que están en este predio, o que los insectos los mueven de otro predio. Por ejemplo, un insecto está polinizando en otro cultivo, viene hasta acá, puede tener las esporas del hongo en las patitas, en las antenas, en el cuerpo, y cuando toca, lo va a pasar. Y ahí, pues entonces, esto es un ejemplo de la antracnosis cuando ataca en etapa temprana que se daña. Y es bien común que se dañe. Por lo tanto, si nosotros no manejamos bien esto, pues perdemos la cosecha. Mucha de la gente tienen problemas cuando van a comprar el pepinillo porque desconocen, por ejemplo, lo que es la antracnosis, la enfermedad. Y cuando van a compran pepinillos que están enfermos y se los llevan para su casa, y cuando lo meten en la nevera, se le empieza a dañar. Sí. Por lo tanto, si lo siembran en ellos y manejan eso, el pepinillo dura más tiempo. Si usamos de ejemplo, ¿verdad? Tenemos aquí algunas de las siembras que nos acompañan nuestros amigos. Aquí tenemos calabacines, ¿correcto? Calabacines, sí. ¿Cómo se puede ver, ¿verdad? El ejemplo de una siembra o una cosecha que está saludable como la que vemos acá? Sí, aquí por ejemplo, esta planta de calabacines, se ven los calabacines bien saludables. Desde abajo comenzó a echar la fruta, ¿verdad? Tiene las flores. Observen aquí que tiene la flor y el calabacín ya formándose, nuevos, diferentes etapas. Vamos viendo que según va subiendo la planta van a ver calabacines completos, nuevecitos, desde abajo los más viejos y los más nuevos. Este calabacín se ve un calabacín saludable. Sin embargo, si observamos en una planta del lado, miren el ataque de hongo. Esto, por ejemplo, es el ataque de la antracnosis. Miren cómo daña la fruta. Exacto, que ahí puede haber otros factores diferentes, porque siendo el mismo suelo, tiene dos etapas distintas. Dos etapas diferentes, y probablemente fue que en un momento determinado, cuando aplicaron, si asperjaron aquí un plaguicida, por ejemplo, pues ya el cultivo tenía, esta planta tenía el hongo probablemente. Perfecto. Si nos movemos ahora en lo que es la área de las calabazas, ¿verdad? El tipo de forma de cosechar y la distancia es distinta. Es distinta, sí. Por ejemplo, nosotros vimos que ahí el pepinillo, en el caso de las residencias, se siembra a 3 pies por 2 pies. En el caso del calabacín, aquí lo vamos a ver sembrado a 3 por 3 aproximadamente de distancia para darle espacio, y la calabaza se siembra a 5 por 5. Aquí justo al frente tenemos lo que son las calabazas. Y si podemos ir viendo para allá para ver la diferencia entre las distintas formaciones, Rudy. Como podemos ver, amigos, aquí estamos frente a lo que es la finca de Molinos de Viento de Santa Isabel. Tenemos una vista espectacular hoy. Y pues vemos la diferencia entre lo que era la siembra de pepinillo, la siembra de calabacines y ahora lo que es calabaza. Incluso la hoja es distinta. La hoja es distinta, sí. La hoja es distinta. Si podemos observar aquí, comparando una hoja de calabaza con una hoja de calabacín y una hoja de pepinillo, miren la diferencia. Van a notar que la forma de la hoja es diferente, los bordes son diferentes y los podemos distinguir, aunque a principio las plantas se parecen bastante. Esto es una forma de distinguirla. La manchita que le da podemos notar en la venación como una manchita blanca, que eso también nos ayuda a distinguirla. Ahora, si podemos ver la siembra, ya la siembra de la calabaza, el cultivo de la calabaza corre, se mueve más y va tirando las flores y va tirando la fruta, ¿verdad? Según va floreciendo, va tirando el fruto. Esto tiene más zarcillo, o sea, si notamos aquí, el zarcillo que es característico de esta familia,
lo que son las calabazas, calabacines, melones, pepinillos. Es un tipo de hoja que se modificó para darle soporte y agajarse y para que se puedan subir. O sea, la calabaza, por eso ustedes, no es raro en una residencia ver calabazas en una verja, porque se suben, el zarcillo las va aguantando y permite que ellas se puedan levantar. Y entonces, ¿cómo podemos ver las distintas etapas? Ya vemos aquí una etapa temprana de lo que es la calabaza, pero acá tenemos ya una más formada. ¿Verdad? ¿Cómo sabemos que esa formación se está haciendo bien? Sí, esta calabaza, aquí podemos observar ya esta calabaza está hecha, ya la flor ya botó la flor, ¿verdad? Podemos ver la marca aquí que ya botó la flor. Está briosita, es una calabaza bien saludable. Esta calabaza pues va a seguir llenando, va creciendo y ya cerca de los 105 días, pues entonces ya la calabaza va a empezar a estar lista. Nosotros si esta calabaza la tocamos, cuando la calabaza no está hecha, suena sólido. Cuando la calabaza ya está madura, le vamos a dar y suena hueca. Eso es en el campo una forma de saber que ya la calabaza está casi lista para cosechar. Vamos a estar moviéndonos a lo que es la finca de melones, así que esperamos que nos acompañen en la próxima segmento. Bueno, y continuamos en Fortaleciendo Nuestras Raíces, segunda temporada, y nos encontramos con el agrónomo Rudy Santos y estamos aquí en los predios de la finca Destino y viendo un poco sobre lo que son los melones. Explícanos un poquito la comparación de los otros, cuál es la diferencia de los melones. Bueno, por ejemplo, podemos distinguir en la diferencia entre calabaza, pepinillo y los squash por la hoja. Si observan la hoja, es una hojita más alargada, se parece un poquito más a la del squash, pero es más fina la hoja. Y por eso la vamos a distinguir. El bejuco, ¿verdad? Cuando corre también es más fino el grosor del tallo. Y el color también es diferente. Podemos también ver que el fruto es un cultivo que tarda más que la calabaza y que tarda más que el squash. Este cultivo llega a 120 días. ¿Y la distancia de siembra es muy similar a los otros? Es muy similar, si observamos aquí está sembrado a 2 pies, 3 pies entre plantas. ¿Qué tal si hacemos una demostración para nuestros amigos de cómo se siembra este tipo de cultivo? Aquí yo tengo una plantulita de melón, ¿verdad? Esta plantulita pues ya está para tirarla al campo, está un poquito ya pidiendo que se siembre. Vamos a subir que esto es el banco, que es el montículo ese de tierra que está aquí, vamos a asumir que es una residencia, este es el montículo. Vamos a asegurarnos de que cuando llevamos la plantulita, la vamos a sembrar, vamos a llevar el pilón de tierra que quede a nivel del suelo y procedemos a taparlo. Lo tapamos y lo fijamos. Y entonces aplicamos agua y vamos a aplicar el fertilizante aproximadamente a 6 pies de la planta. Vamos a aplicar el abono en este punto. Perfecto. ¿Cuánto tiempo es desde que se pone la semilla hasta que llegue esa etapa de planta? Esta planta puede tener algunos 40 días, 40 y pico de días, entonces ya cuando esté en el campo, pues para cosecha son 120 días aproximadamente. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo tengo que fertilizarlo? Se fertiliza la primera vez cuando se siembra y después las hortalizas normalmente cada 45 días es que se le da una aplicación de fertilizante. Rudy, ¿y cada cuánto tiempo y a qué distancia se debe colocar el fertilizante? A 6 pulgadas de la planta y cada 45 días debemos fertilizar. Perfecto. ¿Alguna recomendación adicional que queramos dar a En el caso del melón, habría que aplicarle calcio. ¿Por qué? Porque este cultivo tiende a ser deficiente de calcio. ¿Cómo vamos a conocer si le falta calcio a la planta? La fruta, lo que es la parte más baja del fruto se tiende a tornar negra. Y eso no es un indicativo de que tiene una deficiencia de calcio. Perfecto. Agradecemos mucho, ¿verdad? El que nos esté acompañando el día de hoy. Continuaremos con Rudy y con otros colaboradores durante estos distintos segmentos. Así que continuamos con Fortaleciendo Nuestras Raíces, segunda temporada.